Bienvenidos a la última clase. Es como que lo hago general para los que ya estuvimos hablando y para los que van a ver la clase grabada. Hasta el momento hemos visto la sección uno y la sección 2. Y ayer, antes de terminar de ver todo con GeoGebra, pregunté qué hemos visto hasta el momento. Los que están acá, que me puedan responder. ¿Se acuerdan qué hemos visto en la sección uno y en la sección 2 que me pueden decir? Vamos por orden. La sección uno, ¿qué se acuerdan de la sección uno importante? Y velocidad media, ¿Exacto? después velocidad instantánea y todo, bueno, Muy bien. relacionado a la pendiente con la derivada y límites. Bien, muy bien, muy bien. Daniela dice velocidad media, exacto. Bien. Entonces, ¿qué? ¿Alguien quería hablar? No, perdón, yo soy yo que tengo, no, nunca silencié mi micrófono. Ah, bueno. Voy diciendo bien, bien. Ah, bueno, bueno. Entonces, vimos en la sección uno todo lo que recordamos conocimientos previos de lo que era un concepto físico de velocidad media. Después estamos analizando cada vez intervalos de tiempo cada vez más pequeños y se nos presenta un problema al final de la sección uno que nos dicen qué pasa si yo quiero saber la velocidad pero en un punto determinado. Entonces, si lo seguíamos sacando por el concepto, por la fórmula del cociente de la variación de espacio y la variación del tiempo, nos quedaba una indeterminación, nos quedaba 0/0. Entonces ahí, desde el área de la aritmética, se puede decir, de la parte calculista netamente, teníamos un problema. Bien, entonces por eso en la sección 2 viene a entregarnos unas herramientas que es la geometría para ver si esto que desde el área de la aritmética nos habíamos quedado en un problema que era 0/0, si la parte geométrica podía dar una solución a esto. Entonces, desde el área de la geometría, ayer estuvimos viendo por GeoGebra que cuando se acercaba cada vez, de alguna forma ese punto se acercaba cada vez más al punto protagonista que estábamos analizando, descubrimos que esa pendiente que estamos averiguando de alguna forma era la pendiente de la recta como, de la recta secante o de la recta tangente. De la tangente. Exacto, entonces nosotros, si bien desde el área del cálculo no teníamos respuesta, desde el área de la geometría sí, decimos, si nosotros queremos saber la velocidad justamente en un punto determinado, tenemos que conocer la tangente de ese ángulo y estamos, y con eso lo podemos descubrir desde el punto de vista geométrico, ¿bien? Entonces lo pudimos resolver por medio de GeoGebra, aquel que lo ha hecho por medio de la PC, porque estuvimos viendo ayer todo y me seguían por el celu, pero por el celu se quedaron a mitad del camino porque creo, yo ayer me bajé el GeoGebra para ver, digo, quería hacerlo desde el celular. Y claro, la parte de paralela no la vi y la parte de texto que yo tengo en GeoGebra desde la compu tampoco lo vi. Entonces dije, ahí está el problema, no estas funcionalidades que se las explicaba en el video porque era por medio de una PC, no estaban por medio del celular. Entonces tal vez tendría que haber sido aclarado que solamente lo iban a poder hacer quienes trabajaban desde GeoGebra, pero desde la PC, no desde el celu, porque el celu no tiene esas funcionalidades. No tiene las mismas, en cambio, de la PC son mucho más amplias que lo que puede ofrecer el Android. Entonces en esa parte nos quedamos, pero bueno, seguí con lo de la PC y les dije que si lo podían resolver por una compu mejor, porque si no se iban a quedar en mitad del camino. Y ahí descubrimos que si la queremos conocer en un punto, tanto en el cuadro como en el GeoGebra, nos había dado que la velocidad en ese punto analizado protagonista, que le denominé, era 1,5 del tiempo en 1,5 era 48 unidades por segundo. Entonces nos habíamos quedado en esa parte. Y ahora venimos para formalizar de alguna forma todo lo visto entre la sección uno y la sección 2. Bien, si tuviera que preguntarles dentro de esto que hemos visto, ¿qué les costó más
¿Qué me podrían decir ustedes? ¿O no les costó nada? No, a mí no, a mí no. Lo que pasa es que yo a cálculo la vi en ingeniería, porque hice 2 años de ingeniería, después la vi en medicina y después la vi en microbiología y después la vi acá, lo mismo que física. La Entonces, tenés revista, claro. Desde distinto enfoque, ¿ya? el problema mío es la atolondrada cuando hago las cuentas, nada más. Ah, bien, la parte de cálculo. No, atolondrada porque siempre o me olvido un menos o pongo un más, o si no en la parte de derivadas, Sí, siempre me Sí, olvido la segunda parte de la ah, fórmula. Te escribo la primera y no te escribo la la otra parte. fórmula. Después estoy 3 horas pensando por qué no me dio. claro. Ah, bien, Sí. ahí entendí. Es atolondrada, no es de otra Bien, cosa. Pero bueno. bien. Y ahí vi que Daniela me respondió el GeoGebra. Ahí tal Ah, vez yo tendría que haber dicho, porque yo jamás pensé que me iban a seguir por el celu. Y ahora cuando veo las generaciones de ahora me están haciendo todo con el celular. Y si yo lo hubiera hecho antes, yo te podría haber dicho, no lo hagan con el celu porque nunca van a llegar, porque las funciones que uso no estaban en el celular directamente. Entonces por eso ahí tal vez agregado en la tesis tendremos que poner solamente desde la PC. Celular no tiene las mismas funciones para evitar estos problemas, porque claro, cuando veía era tanto el silencio ayer que claro, me di cuenta. Claro, no me podían seguir porque en parte del camino se quedaban porque no tienen las mismas funciones. Pero bueno, si tienen la posibilidad de que si tienen computadora en su casa, si alguien se la puede prestar o lo que sea, traten de hacerlo por alguna PC que les va a salir. Pero fíjate que el GeoGebra, el suite del Ah, teléfono, sí. tiene muchísimas herramientas más que, por Ajá. ejemplo, puedes trabajar con límites. Bien. El, Yo me el suite bajé el del Play tiene. Store que decía GeoGebra. No sabía que había un sí. GeoGebra Hay uno que Switch. se llama Sí, GeoGebra Suite, sí, ese tiene sí, más y ese funciones. sí. ¿Y ese Hace tiene rectas derivadas. paralelas? Sí, Paralela sí, sí tiene. Ah, Y en lo del texto también, lo que no era sí. que debe ser diferente en la forma de ingresar, eso que vos ingresabas en la compu, como se ingresa en el celular. No, Bien. yo Yo lo me Ese, bajé el del miraste. GeoGebra clásico, se puede decir, y no lo vi. Entonces claro, no, dije, el con de razón no me calculadora podían seguir. gráfica no, No, no tiene sirve que ser, por ejemplo, también en el 3D, también tiene muchas más también. funciones, pero el suite tiene todo, porque la otra vez estuve mirando y estuve sacando cálculos de límite y derivadas, Ujú. y también hace integrales, hay estadística, está todo en eso. Listo, me queda Sí, cuenta es re pendiente completo. para mí ver eso. Listo. Yo lo vi solamente desde el... Desde la calculadora gráfica no, porque No, le faltan cosas, no. pero el suite tiene todo lo que, tiene casi todo lo que tiene la computadora y más, creo, porque tiene muchas funciones, muchísimas. Bueno, genial, me Hay de queda... física también. Genial, genial, me queda eso pendiente. De 10. Gracias Cintia por esa acotación. Me encantó. Mm. Pau, cuando quieras Uh, cambia de... perdón, ahí está. Bien, entonces, con esto estamos viendo la tabla de alguna forma que ya la veníamos viendo hace bastante, la vimos en la sección 1, la vimos en la sección 2, ahora la estamos viendo nuevamente con intervalos, vuelvo a decir, de tiempo cada vez más pequeños, pero bajo esta, de alguna forma, función que me dice la posición de una partícula medida en centímetros desde un cierto punto de referencia respecto del tiempo medido en segundos está dada por la ley St en t elevado a la 3. Dice, completa la siguiente tabla considerando para cada valor la cantidad de lugares decimales que sean necesarios para diferenciarlos entre sí. Entonces, la variación del tiempo, ¿qué es lo que tengo que hacer en esa primera fila? La variación del tiempo entre el tiempo 2 segundos y 1,9, pero hay que Exacto, hay que hacer esa resta pasarlo.
2 menos 1,9, bien. 2 menos 1,99, 2, 2,01 menos 2 y 2 menos 2,01 menos 2. Bien. Sí, Pau, podés pasar a la otra. ¿Qué serían esos los resultados? Con eso, ¿coincidimos hasta ahí? 0,1, 0,01, 0,001. Sí, yo sí. Bien, bien, bien. Entonces, después, la variación S. ¿Qué tenía que hacer ahí para la variación S? Reemplazar en la fórmula t al cubo Exacto. con los valores del tiempo. Bien, muy bien. Sería 2 elevado a la 3, el resultado que me da, lo resto menos 1,9 elevado al cubo. Y así con toda esa fila. Bien. Pau, podés pasar a la próxima. Y supuestamente si contaron todos los decimales y yo no me equivoqué por medio, porque tal vez me puedo haber equivocado, les tendría que haber dado esos resultados. Fíjense si coinciden conmigo. Sí, no hay, es muy poca la diferencia, son milésimas. Exacto, bien, porque se tienen en cuenta absolutamente todos. Y ahora estamos haciendo lo mismo que venimos haciendo de las otras secciones, que es el cociente establecido entre ese espacio dividido la variación del tiempo. Entonces serían las respuestas pistas que ya las tenemos anteriormente. Por ejemplo, en la primera columna sería 1,141 y la otra 0,1. Bien. Eso, ¿alguna duda respecto a eso? A la última fila. No, yo no sé qué, me parece el 8 en la variación de espacio. El 8 menos el 6,859. O Sí, sea, yo eso no lo hice así. Yo directamente reemplacé, sí. a ver, claro, reemplacé directamente cada valor, cada tiempo, 1,9, 2 segundos y todo eso, lo reemplacé directamente en la fórmula y me dio estos resultados, pero no haciendo una diferencia. ¿Me explico? Bien, vos hiciste como todo junto, me querés decir 2 elevado a Claro, la 3 menos 1,9 elevado a la 3 es el resultado, directamente lo pusiste. claro, no, no, tampoco, no, 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 no. Yo directamente lo reemplacé. Ah, no, no, es lo que vos querés decir, está bien. Ah, No, se me habían mezclado las hojas. bueno, bueno, Perdón, perdón, genial. Genial, genial. perdón. Pau, podés pasar a la otra. Entonces, si ustedes con eso hicieron parecido a lo que hice yo o han tenido en cuenta esa cantidad de decimales, tendrían que haber llegado a estos resultados. O vuelvo a decir, tal vez hubo una equivocación mía porque ya hubo errores de tipeo y me confundí. Pero en esto creo que está bien. Fíjense si consigan conmigo. 11,41, 11,9401, 11,994001 y demás. Y después del otro lado también, 12,006001 y 12,0601. Consigan sin problemas, no hay duda en ese cuadro. ¿Tutto bien? El silencio me dirá que sí, sí, está todo bien. Bien, genial. Para un minutito, Sí, en el antepenúltimo de la variación de tiempo, a mí sí. me dio 0,1, no 0,01, porque es 8,12. A ver, En el antepenúltimo sería ese que En está este. señalando la Pau. ese. Ah, A puede mí ser, a ahí ver. me dio 0,1.
O yo no sé si saqué mi cuenta, pero A ver, Yo ahí lo saco coincido con la... con Gisela, pero bueno, revisémoslo por las dudas. Sí, a ver, porque le digo, Pau, esta vez calculemos, por favor. Porque tal vez yo estoy haciendo mal. Yo hice 2,001 2,001. elevado a la Uh, 3. Sí, y eso te da, bueno, yo puse 8,01. sí, 8,01 y menos 8. menos 8. Bueno, y a mí me da 8,0. Ah, claro. 0,1. A mí me da 8,01200606001. Uh, No puse todos los decimales, pero... Sí, sí, no, porque es un montón. Exacto, entonces, pero puse 8,012, pero después lo incluyo y después digo, bueno, a ese resultado le resto 8 y me queda el 0,012006001. Sí, no sé por qué me quedó 0,1, no Bien, 0,01. claro, bien, quizás ahí, has hecho 8,12 menos 8. Te falta un cerito. exacto. Sí, Puede ser. porque ahí con la cálculo me da y lo volví a Sí, sacar por las dudas. sí, no, 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 sí, yo acá no sé que me equivoco. Está, Bien, ahí lo entonces, arreglo. entonces, como estábamos viendo anteriormente, acá hay un punto protagonista. ¿Y cuál sería el punto protagonista que está acá? Estamos analizando todo cercano a este número. ¿Cuál es este número protagonista en este caso? Y el 0, ¿El cero? Hay otra... ¿a dónde? ¿En el último? en- claro, en este Ah, acá, cuadro, si tuviéramos que decir algo, estamos analizando qué sucede en dónde. ¿En T igual a qué? a 2. En t igual a 2 y que estamos viendo que se aproxima a qué en t igual a 2. A 0. ¿Se aproxima a Como, cero? Para mí se aproxima al 2 porque estamos cercanos valores. No sé. Bien, claro, sí, se velocidad aproxima al cero. 2 si estamos analizando t. Decimos t lo estamos analizando tanto por arriba como por abajo, lo estamos analizando, pero todos intervalos cada vez más reducidos cercanos a t igual a 2, como me dijeron. Pero ese t igual a 2, dentro del cociente de la última fila, ¿qué me está determinando? ¿Qué sucedería en t igual 2? ¿Ese cociente qué me quedaría? ¿Cuál sería ese resultado? Ah, que se va infinito. ¿Se va a infinito? Sí, porque estamos analizando valores Va cada como... vez más grande. Exacto, pero ¿qué nos estaría indicando? Que el resultado, ¿cuál va a ser? Si tanto por arriba como por abajo tienden a un número, ¿a qué número están tendiendo? Este cociente, si lo analizamos, 1141, 1194, 1199. Si Y lo... se aproxima al 12 porque para mí es el 12 no sé, porque de un lado nos acercamos, vamos con el 11 y por el otro ya estamos 12,0 ahí. Excelente. Y ese 12, según el concepto físico, ¿qué sería ese 12? Que decimos que en el tiempo 2, ¿qué sería igual a 12? Independiente. La pendiente De de qué? de la recta tangente. En 2. Bien. En el Eso desde el punto punto de vista geométrico, me encantó. Y desde el punto de vista de la física, de lo que vimos en la sección 1, ¿qué sería? ¿Qué pasa en t igual a 2? la velocidad instantánea en ese punto. Exacto, la velocidad instantánea. Entonces lo vemos desde dos enfoques. Vemos, desde el punto de la vista de la geometría, decimos, bien, estamos averiguando que la pendiente de la recta tangente en 2 va a ser cercana a 12, por lo que estamos viendo. Ahora, también desde el punto de vista de la física y desde lo analizado de acuerdo a la velocidad, estamos viendo que en t igual a 2, la velocidad instantánea va a ser 12 o cercano a 12. ¿Bien? Bien, genial. Esos dos conceptos van de la mano, siempre. Me gustó, lo voy a... Una me lo contestó desde el punto de vista de la geometría y la otra me lo contestó desde el punto de vista físico.
Bien, excelente. La próxima, Pau. Bien. ¿Puedo decir algo de la tabla? Sí, Si ustedes se fijan, en las tablas anteriores siempre nos acercábamos o por izquierda o por derecha al valor. En esta última tabla tenemos los dos acercamientos, por izquierda y por derecha. ¿No notaron a eso? Sí, yo sí, porque lo Sí, veía por el profe, lado sí de la se notó. velocidad. Bien, listo. bien. Y aparte que en el cuadrito estaban flechitas, entonces decíamos, nos estamos aproximando y nos estábamos aproximando. Entonces queríamos mostrar eso que veía justo y lo pusimos vacío, como diciendo, ya se habrán confundido, les faltó algo en esa columna y no. Era como que queríamos decir una aproximación por izquierda, una aproximación por derecha. Bien. Ahora, me lo respondieron hace rato con las preguntas, pero el B decía, según el acercamiento realizado en la tabla, ¿qué puede decir de la velocidad de la partícula en t igual a 2? Que la velocidad de la partícula, la velocidad instantánea de t igual a 2 era igual a ¿qué? A 12. A 12. Bien, excelente. Y después, ¿cómo debe ser la variación de t para que se siga cumpliendo esta conjetura, dice? O esa conjetura. La variación de t. Sí, Cintia, decime. Tiene que tender a 0. Tiene que tender a 0, tiene que ser cada vez más pequeña. Me gustó. Bien, Cintia, eso es. De 10 de 10. Bueno, yo acá voy a tener que corregir porque ese problema lo resolví con una derivada, pero no me dio 12, me dio 18, pero me parece que me equivoqué en un signo, así que ya lo voy a arreglar. Ah, Si bueno. no, si no me equivoco, te faltó elevar el último al cubo, por lo que miré yo en el trabajo. Sí, eso Si me no me faltó. equivoco, Sí, por te eso faltó elevarlo ahí al me cubo. daba, era Ujú. menos, y ahí me quedaba 2. Sí, 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 sí. Bien. Entonces, por eso recuerden que siempre nosotros ahora es como que estamos dando las soluciones o parte de las soluciones para que después, el viernes que viene, entreguen ya de acuerdo con ya visto todo, revisado, diciendo ya sé cuál es el correcto y ir anotando los errores. Bien. Genial. Pau, ahora sí puedes seguir. bueno. En la actividad, en la C, acá porque se ha mezclado. En la actividad C, nosotros dice, observa la velocidad media de la partícula en el intervalo 2 más delta t, e interprete geométricamente la expresión obtenida. Hasta ahí era la C. De a partir de acá para acá era la D. A ver si está aquí. Ahí. Bien. Es decir, nosotros teníamos que buscar cómo sería la velocidad media, pero para este intervalo. ¿Alguno lo pudo hacer o al menos plantear cómo quedaría la expresión? Yo lo hice sin el arreglo que le hicieron, que pedían ustedes después. Es la C esa, sí, me lo Sí, hice. es la C, sí, que se han mezclado las dos, pero es la C. A ver si me voy Eh, acá. Ay, pero no voy a poder escribir. No, bueno, me quedo acá entonces. ¿Y cómo lo hiciste, Cintia? Contame. claro, ahí hice la derivada también. Ah, vos ya te fuiste directamente Lo que al pasa es que concepto. yo, claro, no sabía o sea, cómo hacerlo más simple sin usar la derivada y bueno, y me terminé Claro, enojando y hice derivada. te fuiste directamente, bien. En Claro, realidad, sí, te escucho. en 12 también. Claro, en realidad lo que nosotros pedíamos era, bueno, con la misma fórmula que veníamos calculando la velocidad media, que es la variación de las posiciones debido a la variación del tiempo, bueno, hacer esa fórmula, pero para este intervalo de 2 más delta t. Y vamos a llegar en realidad a una expresión en particular. Si quieren lo hacemos, ustedes díganme.
No sé si lo lograron hacer. Sí, error de tipeo ahí, yo pensé que seguía el C. Sí. Y no, te mandé el C y el D juntos. No importa, no importa. Sí, dice Jessica, porque no lo ha Ah, podido bien. realizar. Ujú. Entonces me salgo de la pantalla completa y lo dejamos planteado acá y después lo resuelvo. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos la velocidad media? A ver, que vamos a poner un grosor más grande. Ahí. La velocidad media, que la habíamos definido como la variación de la posición del espacio, generalmente se pone X, dividido la variación del tiempo, ¿no? Si yo ahora quiero calcular la velocidad media, fíjense, pero lo quiere hacer para este intervalo que está acá, nosotros sabemos que nuestra función original era s de t, lo voy a escribir acá para que la tengamos, s de t igual a t al cubo. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad media, tenemos que hacer, bueno, una variación de la posición. Entonces, primero vamos a tener que evaluar la función para este valor, que sería lo que nosotros llamábamos antes como t sub 2. Y después vamos a tener que hacer la diferencia evaluando la función en 2, que es lo que nosotros llamábamos antes t sub 1. Es decir, ¿a qué me refiero con evaluar la función? Bueno, reemplazar en la función, en vez de colocar t, colocar 2 más delta t al cubo. Eso, cierro paréntesis ahí. Menos 2 al cubo. ¿Se entendió lo que hice ahí en esa primera parte? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y abajo sería la variación del tiempo, que no es otra cosa que t sub 2 menos t sub 1. Nada más que, bueno, ahora t sub 2 está expresado como 2 y s delta t. Entonces tendríamos que hacer 2 más delta t menos 2. Hay que desarrollar esta fórmula, ¿sí? Que yo la tengo desarrollada, pero eso quiero dejar para que ustedes lo vean, desarrollar, ¿no? Este cubo del binomio y demás, y van a llegar a una expresión, y la pregunta es, bueno, a ver, esa expresión, ¿cómo la interpreto geométricamente? ¿Se relaciona con lo que vieron con Gisela en la clase anterior, con esa pendiente de la recta tangente o no? ¿Me da ese valor? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que en 2, según la tabla anterior, la velocidad instantánea, ¿cuánto parecía ser? 12. Bueno, parecía ser 12. Bueno, si desarrollamos esta fórmula, ¿pasará algo, nos dará algo cercano a 12? Eso se los voy a dejar como tarea para que lo vean y puedan resolver esto para ver qué pasa en esa velocidad media, ¿sí? Si alguien tiene problemas en resolver esto, es acá solamente, como les digo, hacer el cubo de un binomio e ir trabajando algebraicamente y van a llegar a una expresión final. Recordando siempre que cuando hablamos de ese delta t es lo más pequeñito posible. Es decir, como había dicho Cintia en su momento, va a tender a 0. ¿Se entiende? Yo tengo una pregunta. Diga. Yo ahí cuando pues, dijiste lo de velocidad media, que es Sí. en el intervalo, Ajá. yo ahí interpreté, que después recién hice la derivada, al Sí. principio interpreté mirando solamente el intervalo, que como el delta t siempre tendría 0, Uh-huh. la velocidad media en ese punto no iba a existir, por eso necesitas hacer la derivada para tener la velocidad instantánea. Entonces yo puse que la velocidad media no existía La porque no velocidad. tenías variabilidad de tiempo, entonces te iba a dar 0 y 0 y te iba a dar una indeterminada. Claro, la velocidad media en 2 específicamente, ¿no? Claro, yo Pero lo que pasa es que fíjate, yo vi la variación. claro, pero fíjate que nosotros acá estamos analizando la velocidad entre 2 y 2 más delta t. Entonces, no es solamente 2, es un intervalo
bien chiquitito que va entre 2 y 2 delta t, pero no es exactamente en 2. ¿Me entendés? Claro, no, pero yo el delta T ese lo vi como, tendía a cero, lo vi como cero. Claro, vos lo interpretaste como 0. Claro, yo lo vi Te y vi entiendo, 2 te más entiendo. cero es cero. Entonces no Claro, tenés velocidad. O sea, te va a claro. quedar indeterminada, no va a existir y vas a usar la derivada para sacar la Bien, pendiente. te entiendo, claro. Que eso sería en realidad lo que viene después. Pero como acá estamos primero hablando de la velocidad media, solamente estamos analizando en un intervalo lo más pequeño posible, lo bien, bien, bien cercano a 2, pero no estamos analizando específicamente en el 2. ¿Sí? Claro, Sí, sí. y ahí Sí. recuerden que es lo que le pasó, me acuerdo, a Luciana Rojas, si no me equivoco, que me dice, profe, no consigo con usted porque a mí me dio cero. Pero recuerden que el número es 0,0000, puede ser chiquito, pero no es cero, es cercano a cero, ¿entienden? Claro, ese delta T, decís. Claro, entonces no les va a producir una indeterminación abajo. Siempre Claro, hay un número que es distinto de cero, es chiquito, pero no es cero. Entonces al no ser cero, abajo no produce ninguna indeterminación. claro. Ustedes van a ver que cuando desarrollen toda esta expresión que yo les digo acá, van a llegar a otra expresión en función de delta t, pero como nosotros sabemos que delta t va a tender a cero es lo suficientemente chiquito, van a ver que va a pasar algo con ese 12 que dijimos anteriormente. ¿Sí? No se las quiero resolver ahora, pero si alguien tiene duda, lo mismo me puede preguntar después por el foro de consulta, no hay problema, porque toda esta parte es solamente un desarrollo algebraico, nada más. Bien, a ver si ahora estamos con la D. Creo que están todas corridas. Se ha movido la D. Acordate que mi C era como, Era claro, CD. claro, yo interpreté que la C era todo eso y se me... Ahí acordate que la D, tu D, sería que empieza con el teniendo en cuenta. Exactamente. Exacto. Ahora borro esto y trabajamos acá sobre la D. Errores Bien, y de la D, tipeo en el momento, perdón, Pau. no hay drama. No hay drama, no hay drama. Bien, y la D que empezaría en realidad por aquí, dice, teniendo en cuenta lo analizado en el inciso B, ¿cuál es el significado de el límite de delta t tendiendo a cero de esa expresión? Calcule el límite y qué observa. ¿Alguien pudo calcularlo al límite? ¿O alguien tuvo problemas para calcularlo? Yo lo hice, me dio 12. Se dio 12. Sí. Perfecto. ¿Alguien más lo pudo hacer o alguien no lo supo hacer? No, yo también lo hice y me dio 12, igual que 12. Cintia. ¿Y qué habíamos dicho que era 12 anteriormente en la tabla? La pendiente de la recta, la velocidad instantánea en el tiempo 2. La velocidad instantánea en el tiempo 2 y también exactamente la pendiente de la recta tangente, en este caso en 2. Fíjense cómo ese límite que nosotros calculamos en realidad responde a lo que hemos venido trabajando durante toda la propuesta. Estamos hablando de específicamente en 2, como haciendo un límite para delta t tendiendo a cero. ¿Por qué tendiendo a cero? Porque sabemos que ese delta t tenía que ser lo más pequeñito posible. Entonces, para delta t tendiendo a cero, hacemos el límite, calculamos ese límite y nos damos cuenta que el resultado nos da 12. Y ese 12 coincide justamente con lo que dijimos recién, la velocidad instantánea en 2 y la pendiente de la recta tangente. ¿Se entiende eso? Sí. Y bueno, acá voy a agregar una pregunta acá que se me acaba de ocurrir, pero supónganse si quisiéramos hacerlo
para 3. La velocidad instantánea en 3. ¿Se podría hacer? Y yo digo que no porque tenés intervalos cerrados hasta 2, hasta el segundo 2, a no ser que hables el intervalo y pongas 3. Y por ejemplo, si yo planteo en vez de ese intervalo, este intervalo, 3 y 3 más delta t. Y supongo que sí, porque la recta, la curva esa no, o sea, se sigue extendiendo hasta el infinito. Exactamente, y cuando lo hagamos para 3 y calculemos ese límite, en vez de darnos la velocidad instantánea en 2, como era recién, acá nos va a dar la velocidad instantánea en 3. Y la pendiente de la recta tangente, en este caso, en 3. Y así para cualquier valor que a nosotros se nos ocurra. Pero ¿qué pasa? Nosotros tomamos un intervalo desde 3 y bueno, ese 3 más delta t, sabiendo siempre que ese delta t tiene que ser lo más pequeñito posible. No sé si se entendió mi pregunta que agregué ahí al final. Y eso no, también, o sea, hay que ver de que la curva sea continua y todo eso, Oh, por sin todo supuesto, límite, porque bueno, si no, no. exactamente. Siempre, por supuesto, que ese límite exista. Exacto. Siempre que el límite exista, sí, sí. Eso por supuesto. Bien, y por último nos quedaba la D, que es la E en realidad, para nosotros, Perdón. que es la E, no hay problema. Y bueno, ahí dice, calcula el límite de delta t tendiendo a 0, de S de t sub 0 más delta t menos S de t sub 0 dividido delta t, e interprete física y geométricamente el resultado. ¿Qué diferencia hay entre esta expresión que nosotros tenemos acá y la expresión que teníamos anteriormente? Y esta. Y sin el límite, ¿no? Y esta. Entre esta que estoy marcando acá y la que aparece ahora, que es esta. ¿Qué diferencia notan? Y que ahí vos estás sacando la pendiente en el tiempo cero, en el tiempo, digamos, en el t sub cero, no ¿Y en qué el es? tiempo. Sí. Entonces ahí en el tiempo t sub cero era 1,9. 1,9 les dio. No, era Ah, 1,9 el tiempo sub cero. 1,9, vos me hablás de la tabla. Claro, Arriba. Ah, bien, bien. yo por Es, ejemplo saqué de vos ahí, lo interpretaste así. Bien, claro, que bien. era digamos el tiempo inicial, o sea, Lo de tomaste todo. bien. ¿Alguien más lo hizo? Yo lo consideré así, o sea, fui reemplazando. T sub 0 reemplacé con los valores que me daban en la tabla, pero no sé si está bien. Ah, fuiste reemplazando con, a ver, me voy a ir a la tablita por acá. Claro, Ah, porque T sub 0 acá. es Ajá, 1,9. Bueno, lo hice así. bien. ¿Y qué valores te fueron dando? No lo terminé, o sea, quedé ahí Ah, iniciando y me quedé recalculando, pero quedé ahí. bien. En realidad, en realidad, entiendo la interpretación porque veníamos de la tabla, lo entiendo. Quizás tendríamos que usar otro valor, otra letra para simbolizarlo, pero en realidad la diferencia entre estas dos expresiones es que este está analizando justamente qué pasa en dos y esta expresión lo que nos plantea es hacer un análisis más general. ¿Sí? Es decir, bueno, vieron que en matemática cuando uno quiere decir, bueno, cualquier valor y dice, bueno, le decimos X generalmente, lo que sea, bueno, acá, ¿qué pasa si yo hago ahora el límite para delta t tendiendo a cero, pero para cualquier valor, para un t sub cero cualquiera? ¿Sí? Eso es lo que planteaba en el E. Yo lo resolví así como te dije, con la fórmula de que es una derivada, Ajá, y abajo en la interpretación física sí, puse que en el resultado estás demostrando que la velocidad instantánea aumenta a medida que transcurre el tiempo.
Y en la Bien, interpretación geométrica, a medida que la velocidad aumenta, la pendiente también lo hace. bien. ¿Cuál es el desafío que les voy a dejar con este? Con este último ejercicio, van a ver, ¿sí? Porque con lo anterior ya podemos concluir, pero para que les quede a ustedes para que lo hagan. Pau, Calculen, sí, ¿me puedo meter 2 segundos? sí, obvio, obvio. Es como que, vieron que cuando nosotros le hacemos tabla de valores a los alumnos o tenemos, de alguna forma ustedes analizaban una función con la tabla de valores y después se pasaba directamente y decíamos, bueno, pero deme una función que cumpla esto, por ejemplo, no sé, el costo fijo es 500, pero tiene un costo variable de 2 pesos. Depende de la cantidad de materiales, de la cantidad de productos que quiera producir, el costo total. Y bueno, entonces ellos hacen para cuánto me saldría el costo total para hacer un producto, 2 productos, 3 productos y demás. Y lo hacen con tabla de valores. Era como que nosotros estábamos trabajando siempre por ese cuadro de alguna forma. Pero ahora todo lo que se vio anteriormente se puede generalizar en una fórmula, mucho más reducido. Esa es la idea en este punto. ¿Se entendió? Que estábamos viendo como muy específico, 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 y ahora empezamos a generalizar. Exacto, es la fórmula general. Vieron que recién yo les varié el 2 por un 3 y veíamos que podíamos utilizar la misma fórmula. Bueno, ¿qué pasa si no tenemos un intervalo específico y tenemos t sub 0? ¿Cómo sería la fórmula general? Entonces, el desafío que les dejo en realidad es que para calcular este límite es exactamente de la misma manera que calcularon el límite anterior, ¿sí? Y les va a quedar a ustedes una expresión, porque como ahora yo tengo t sub 0, no me va a quedar un número como en el anterior, me va a quedar una expresión el resultado de este límite. Entonces, ¿qué tiene que ver esa expresión con lo que nosotros habíamos estado hablando anteriormente? Si quieren, lo calculamos, pero Claro, yo no lo vi por el tema de generalizar la fórmula. Yo lo claro, resolví por el número, pero sí, o sea, exacto, me doy cuenta de que a lo que querés llegar, nada más que bueno, yo le saqué con el resultado de la tabla. exactamente, exactamente, sí. Quizás sería bueno después para nosotras cambiar, en vez de poner T sub 0, poner Claro. otra letra para que no se confunda con el valor de la tabla. O poner un T. No, no un O- T tampoco. sí, no sé, para que no se T tendiendo confunda. a cero y no poner variación. Sí, puede ser. Puede ser, pero no T sub cero porque lo identificaron ahí nomás con el... Con el de la tabla, claro, Exacto. con el valor de la tabla, sí. Pero ¿entienden lo que le dejó tipo desafío? Sí, es hacer la demostración de la fórmula. Sí, bien. Eso. Es generalizar lo que recién estábamos viendo específicamente en un punto. Exactamente. Van a llegar a una expresión mucho más reducida y a partir de esa expresión solita, si nosotros reemplazamos, vamos a encontrar lo que habíamos dicho, la velocidad instantánea en ese punto y la pendiente de la recta tangente en ese punto. Bien. Y que bueno, es lo que hemos estado viendo a lo largo de todo el taller, ya que voy a poner en pantalla completa. Pudimos observar, estuvimos calculando, ¿no? Velocidades instantáneas, ¿sí? Que la calculábamos de esta manera. También pudimos calcular la pendiente y nos dimos cuenta que la velocidad instantánea en ese punto coincide también con la pendiente de la recta tangente en ese punto, ¿o no? Es lo que venimos concluyendo desde el principio, ¿sí? Tengo una pregunta. Sí, diga. Con la fórmula que dijiste para generalizarla, Sí, sí, la acabo de resolver y te queda sí. delta t sobre delta t igual a 1. Ah, no, no llego a eso. ¿Querés que lo resolvamos? Porque yo hice propiedad distributiva y se cancela ese.
ese T sub 0 y te queda delta T sobre delta T. Bueno, a ver, vale, lo vamos a resolver a este. No quería que quedara, pero no importa, para que no nos quede ninguna duda, mira. Pero ¿sabes qué? Que acá no me va a entrar, me parece, todo el ejercicio. A ver, vamos a abrir otra. Vamos a abrir. Así me pueden seguir con lo que yo les digo. Ahí ven, la están viendo la otra pizarra que abrí, ¿no es cierto? Sí. Se ve lo azul en Sí. realidad. Sí, Pau, ¿eso lo descargaste Sí. aparte o viene con Word? Em, Creo que la descargué de la tienda de la computadora Ujú. Pero no es en online. su momento. No, no es online. Ujú. Bueno, genial. Igual se está demorando un montón en abrir. No, es que en el otro espacio no me iba a entrar el desarrollo. Qué molesta que Ah, soy, Dios mío. no, pero no hay problema. Aparte a mí me encanta. Ah, miren, esto me ha quedado de no sé cuándo. Se te No, lo guarda que todo pasa es en que la a mí me memoria. gustan mucho las derivadas de los integrales, no sé Ah, por a mí qué. igual me encanta también calcular esto, así que no tengo ni problema en hacerlo. Ningún problema. Bien. Eso sí me van a ir ayudando. Nosotros teníamos que calcular el límite, eso sí me voy a demorar también porque aquí quedó escriba, de delta t tendiendo a cero, de s de t sub 0 más delta t Menos C, menos, 20 sub 0. menos s en t sub 0, S de T sub 0, ajá, dividido variación de T. dividido la variación de t. Perfecto. Bien, vieron que acá dice s, acuérdense que s de t era la función original que teníamos al principio, que era igual a t al cubo. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a resolver, vamos a aplicar justamente la función a cada uno de estos valores que tenemos acá. Entonces nos queda el límite de delta t tendiendo a cero. Acá sería toda esta expresión elevada al cubo. T sub 0. Que siguiendo la fórmula del cubo a un binomio, La resuelvo directamente claro, como para hacerlo quieran. más rápido. Claro, de acuerdo a la fórmula del cubo a un Ok, binomio, sería la primera al cubo. lo resuelvo. Si después alguien se pierde, no fue mi culpa. Pero como quieran. Claro, en realidad estoy elevando al cubo esta expresión. Exacto. ¿Por qué? Porque estoy aplicando la función s. Entonces, la fórmula del cubo de un binomio nos quedaría t sub 0 al cubo más 3 t sub 0 al cuadrado por delta t más 3 3 por T sub 0. t sub 0 delta t al cuadrado. Hasta ahí, Cintia, te coincidís con Pau, ¿no es cierto? No, lo que pasa es que yo hice directamente sin el t al cubo. Yo Ahí entonces está el resolví, problema. pero yo resolví, Ah, ¿entendés lo que hice? Hice propiedad sí. distributiva de la s de función s en el Ah, ya punto sub entendí lo que 0, hiciste. Claro, Ah, entonces. ¿entendés? claro, Claro, ahí no, no, Los no. estuvo, números ni ahí nada. estuvo. Claro, ahí estamos. Claro, porque digo, Ahí si ahí estuvo. ya te perdiste, con razón no ibas a llegar porque ahí es el cubo un binomio, lo que está haciendo.
Y ahí ella de nuevo vuelve a aplicar, pero, La función la vuelvo a aplicar, pero ahora a t sub 0, que ajá, sería t sub 0 al cubo directamente. exacto. Claro, yo lo hice general, no usando esa fórmula t al cubo. Claro. Yo Ahí lo está el error. resolví, claro, yo lo resolví como, me decía general, bueno, entonces yo no Claro, conseguí ninguna fórmula y la resolví para ninguna fórmula. claro, exacto. En realidad esta sería la forma de generalizar específicamente para la Para función que esa habíamos fórmula. hablado, para la Claro, función que estaba desde el principio, ¿no? claro, está, yo lo hice Exacto. general para cualquier cosa. Por eso no estaba mirando el cubo y qué está haciendo, pero Claro, ¿qué bueno. hizo? Bueno, todas las demás me siguieron lo que yo hice ahí, Sí, Sí, profe. sí, profe. ¿sí? Bueno, ahora trabajo algebraico. Puedo cancelar estos dos, ¿no? Límite, todavía no aplico límite porque me quedaría una indeterminación. Y como las chicas ya tienen La aprobado tienen límite, esta clara, parte la tienen re la clara. tienen clara. Voy a sacar delta t factor común. Aplico factor común. Nos queda 3t sub 0 al cuadrado más 3t sub 0 delta t y pim, 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 más delta t al cubo. No, al cuadrado. Todo eso dividido delta t. Bien, ahora puedo simplificar y ya que delta t lo eliminamos del denominador, podemos directamente calcular el límite, ¿no? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, sí. Sí. Bien, o sea que esto me quedaría 3t sub 0 al cuadrado más 3t sub 0 delta t la reemplazamos por 0 más 0 al cuadrado. Tanto el segundo término como el tercer término se anularían, entonces todo esto me queda 3t sub 0 al cuadrado. ¿Se acuerdan que Pau había dicho, les va a quedar una fórmula simple para calcular cualquier velocidad instantánea, por ejemplo, en un tiempo determinado? Fíjense, claro, ay, es cierto que se hacía el cuadradito bonito. Fíjense que nosotros habíamos dicho en t sub 0 igual 2. ¿Se acuerdan t sub 0 igual 2? ¿Cuál era la velocidad instantánea? Que lo habíamos visto en la tabla y demás. ¿A qué número se acercaba? Yo no digo nada porque no pude hacer la tabla y Ah, lamentablemente no me pude conectar antes, así que por eso no tienen respuestas de mí. de tu Disculpen. parte. Bueno, Soledad. Pero Igual eso después, de sí, derivar lo pudimos haber hecho con la propiedad, puede ser, o la regla de la potencia, si no me equivoco, de las que nos derivadas. enseñó ayer el profesor. Ayer se las enseñó, se nos adelantó el profesor. Mm. Bueno, pero bueno, genial igual, porque si ustedes ven, esta expresión que me queda acá, de acuerdo a lo que vieron ayer, ¿lo ven a eso? De acuerdo a lo que vieron ayer, si Sí, utilizaran lo que les dijo el profe, esta expresión no es otra cosa que la derivada de esa expresión, ¿o no? claro. Bueno, Sí. bueno, fíjense, ¿se acuerdan que en la tablita anterior, a ver si me voy acá al PDF, para los que se conectaron un poquito más tarde, en la tabla esta que completaron con Gisela, nos dábamos cuenta que, ahí está, que esa velocidad cuando t valía 2 se iba aproximando a 12, ¿o no? Entonces, Sí.
Entonces, fíjense, si en esta expresión yo reemplazo a t sub 0 por 2, que es en ese valor que nosotros queremos verlo, ¿cuánto nos da como resultado? 12. 12. Da 12. Entonces, fíjense que no hace falta hacer todo este lío que hicimos acá. Si trabajamos directamente con esta expresión y reemplazamos en esa expresión, vamos a estar encontrando la velocidad instantánea en ese punto y además la pendiente de la recta tangente en ese punto. Y esa expresión que acabamos de encontrar acá, como lo vieron ayer, no es otra cosa más que la derivada de esta función en un punto. ¿Se entendió? Sí, profe, porque el profe nos los explicó, entonces ya lo Ah, pudimos entender buenísimo. mejor. Buenísimo porque, o sea, ya tenían esta parte clara, digamos. Todo este Sí, desarrollo que hice yo, ustedes ya sabían la reglita de la cadena, ¿no? Ujú. Sí, sí, Bien. sí. ¿Y sabían cómo llegaban a esa regla de la cadena o solamente conocían la regla de la cadena? Como si... O Claro, como... La porque regla de la potencia. ¿cómo? La regla de la potencia. La regla de la potencia, claro. Bien, me vuelvo acá. Entonces, fíjense que lo que nosotros encontramos es la derivada de la función y acá viene nuestra conclusión, que nosotros vimos a esa derivada de la función en un punto, la vimos en un primer instante como la velocidad instantánea en ese punto en particular, y también la vimos como la pendiente de la recta tangente de la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto en específico. Bueno, y finalmente acá tienen justamente la definición de la derivada, que es lo que ustedes ya vieron ayer, la derivada de la función en un punto, que se simboliza, vieron que con esa, ay, no me va a salir el nombre, con esa comita arriba, Sí, ¿sí? el Por ejemplo, la apóstrofe, derivada de no la sé si función, el apóstrofe. apóstrofe, ahí Ajá. está, eso quería decir, no me salía, la derivada de la función evaluada en A no es otra cosa más que ese límite que hemos venido calculando a lo largo de la sección número 3. En este caso le llama h tendiendo a 0, sabiendo que y conociendo que ese h es lo más pequeñito posible. ¿Se entendió? sí, profe, se entendió. ¿Sí? Sí. Bien. Dice, ¿querés Genial. agregar algo? Sí, sí, que a nosotros nos enseñaron directamente desde la parte algebraica. Nosotros no teníamos un concepto de derivada, o tal vez nos los enseñan, pero después. ¿Dónde están las aplicaciones de derivada, pero directamente aplicando la fórmula? ¿Y nosotros qué buscamos con este taller? Que primero entendieran en el contexto histórico que se había generado, porque esto se generó buscando la velocidad instantánea en los siglos XVII, con Newton y Leibniz, y recién ahí, después de estar totalmente usada la derivada, recién se teorizó de alguna forma y de ahí recién nace el límite y demás. Por eso, históricamente, desde el punto de vista histórico, primero es de alguna forma descubierta la derivada y después el límite entra para entender la derivada, pero el concepto principal que se usó para analizar el comportamiento de los cuerpos, de partículas, de alguna forma cada vez elementos más pequeños, recién ahí, dándose cuenta que lo estaban usando, pudieron teorizarlo después matemáticamente. Ahora en la actualidad, casualmente, está de vista de alguna forma mucho la regla de la cadena, pero no hay un contexto, no hay algo que palpable de decir, antes de darte la definición, te explico un montón de problemas que se van a relacionar al final con esta definición de derivada. Entonces por eso decimos al final de nuestro taller que primero la derivada fue usada, después descubierta, explorada, desarrollada y finalmente, al final de todo, no al principio, fue definida. Bien, y por eso nosotros al final de nuestro taller definimos lo que es el concepto de derivada. ¿Se entiende, chicos?
Chicas, porque creo que somos... Sí, sí. Genial, Es genial. decir, que de ahora en más, cuando hablen de la derivada de una función en un punto, también van a saber, bueno, que esa derivada es igual a la velocidad instantánea en ese punto y es igual a la pendiente de la recta tangente en ese punto también. Exacto, es esa razón de cambio, es esa variación. Tienen que asociar derivada no con la regla de la cadena. Es como que no con límites, no. Es la velocidad instantánea en ese punto cuando analizamos algo. Es la pendiente de la recta tangente en ese punto, si lo vemos desde el punto de vista geométrico. Siempre quédense con eso. Y a los alumnos, recuerde que mientras más enfoques de diferentes formas damos, el concepto queda más claro y entendido. No es por la memorización de una fórmula, sino es porque lo vio desde el punto de vista geométrico, lo vio desde el algebraico, lo vio desde una tabla, lo vio con un problema físico. Entonces lo ves desde tantos enfoques que alguno te queda o lo entendés de manera más integral el mismo concepto. A mí me parece que sí, tiene que ser más gráfico porque los chicos tienen memoria fotográfica y le entra todo por los ojos. Sí, Claro, y exacto. es increíble cómo a veces dejamos de lado la parte gráfica y nos concentramos más en la parte algebraica o calculista. Yo qué sé a mí me sirvió mucho el tema gráfico porque yo tengo ese tipo de memoria. Claro, La relaciono con cosas que tengo alrededor como estoy estudiando y a mí me ayudó mucho la química y la ajá, biología Ujú. porque tenés que dibujar para que se vea, para que se entienda. claro, Lo mismo que en un laboratorio. La fórmula no te sirve porque si vos después le pedís razonar, no lo relacionan con nada. no, con Claro. nada. Y Yo, aparte la fórmula te la olvidás también. O sea, Por llega eso, un momento que por eso tiene que ser más gráfico y relacionarlo sí, con algo que a uno le sea familiar. exacto, muy bien, excelente, es eso. Nosotros quisimos traer una propuesta que es en formato taller. Presencialmente no podíamos porque ambas trabajábamos en el turno mañana, imagínense, estábamos en el horno. Después nos dijeron, no, chicas, lo pueden hacer online. Online y taller de cálculo nos vino de 10 a las 2 y coordinar horarios con ella que tiene 48 horas creo. Ella da clase terciario, PAU y todo lo demás. Da clase en todos lados, así que donde vean el nombre María Paula Sosa es porque está trabajando. Ahora es su break, ya se va a trabajar de nuevo. ya me voy, ya me tengo que ir. Sí. Así que, pero bueno, nosotros quisimos enviar otro enfoque. Recuerden que la matemática tradicional se enfoca mucho en el álgebra, ¿bien? Pero se busca volver a nuestras raíces, a volver a la parte histórica, diciendo, espera, la parte geométrica es genial, nos puede dar una aproximación, nos puede guiar y verlo al La mismo problema visualización. de otro enfoque. No es que sacar el álgebra, tampoco es sacarla, pero sí que con las dos manos podemos lograr mucho más. En equipo se logra mucho más, sin duda. Y bueno, acá está la aritmética junto con la geometría y entendiendo un concepto de derivada al final. Bien. Bien. Y con mucho gusto nos despedimos, chicos. Y No sé si mándenle alguien quiere saludos. hacer algún comentario, lo que quieran. Algo que les... ¿Cómo les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? No, chicas, malísimo. O bueno, nos dan un ok. No, estuvo bueno porque yo creo que esta parte de derivadas siempre se tiene que relacionar con la física, porque es la única forma que se entiende. Genial. Qué bueno, Yo qué cuando bueno. lo vi a cálculo, o sea, yo empecé a ver cálculo en el 98 y Ajá. siempre fue abstracto. Y siempre es la fórmula y la profesora que hablaba al frente de 300 alumnos en un aula magna y si Sí, entendiste bien y si no también, y los libros de 200 kilos y yo terminaba aprendiendo, o sea, no aprendiendo nada, sabía de sí, memoria. Y es Exactamente. mucho más totalmente. fácil esto. Si lo relacionás, cuando al aprendizaje le da sentido, queda en tu memoria. Si no le da sentido, mañana te lo olvidaste.
Y aparte mucho a mí, o como que cálculo no me importaba, porque yo estoy haciendo microbiología. Claro, Todo medicina, química, biología de todas las formas, y esto era como un relleno. Claro. Pero el claro, relleno no claro. me dejaba seguir después. Y sí, te traba un montón. Sí, sí. Entonces, bueno, pero bueno, a mí me gusta muy mucho la matemática, pero o sea, lo abstracto de los viejos que daban clases antes no me sirvió para nada. ¿Ves? Claro. Claro. Por eso nosotros venimos a cambiarlo, por eso están las nuevas, los que estamos saliendo, que le están dando otro color a la forma de la enseñanza, que cuesta, que fíjense, nosotros lo ponemos en formato taller, sabemos que implica también más tiempo, entonces por eso entendemos que no todos vayan por este lado, pero sí se puede de todo un programa, un tema, hacerlo y que lo relacionen, que le den sentido, se aprende de otra forma. La Y matemática se ahí aprende de otra les forma. quería dejar esa frase que tiene que ver con lo que dice un poco Gisela también. Dice, el mundo no solo requiere maestros que enseñan lo que saben, sino también maestros que sospechan de lo que saben y de la manera de cómo lo enseñan, y que por esta sospecha analiza su quehacer constantemente. La manera de comunicar el saber, pero ante todo la reflexión crítica, racional y argumentada del mismo, es lo que verdaderamente dignifica, orienta y da sentido a la educación. Así que bueno, chicas, Qué lindo, me encantó. Fue sorpresa para mí. para todos, fue para todos Hermoso, sorpresa. hermoso. Les, Y sigan estudiando a full y les den todo. agradecemos, como siempre, el conectarse, el estar, el... Gracias, gracias, gracias infinitas. No, Gracias gracias a a ustedes, ustedes. profe. Y bueno, y feliz día mañana. Gracias, profes. Feliz día mañana A los a futuros los profes. profes en potencia, Ah, claro, sí, nos A claro. vale, ustedes. nos vale. Hay que decir ya para recibir regalos, Oh, muy bien. Sí. nos vale. Y mándenle saludos a sus compañeros. De verdad, un gusto, un placer. Disculpen que nos tuvimos que acelerar con los tiempos, pero necesitábamos terminar esta semana. No, Sí, no, sí. no nos daban más tiempo. Así que fue por eso. Que Bueno, le chicas, metimos Sí, cuarta quinta. sí, sí, bueno, como ya vieron, fue difícil lo virtual porque no se conectaron todos mis compañeros. Hubiera sido muchísimo mejor que hubiera sido presencial, porque estaba bueno el tema. A mí me costó la sección 3, me costó mucho, así que directamente no lo entregué porque había hecho menos del demás, entonces no, Vos no lo entregá lo que entregué. Y ahí tengas. no Decí, no no entiendo me- por esto. Y ujú, siempre suma. Ujú. Vos entregá y después volvelo a hacer y con errores y todo lo vas revisando. Prueba y error hasta que llegas. Vas Claro. a llegar. Igual yo no me llevo con la virtualidad, por eso el También. tema que también estaba idiota, no, no me llevo con la virtualidad, así con que la eso ya es un virtualidad. tema personal. Ah, bueno. Pero bueno, eh, Cuesta, a la cuesta. mayoría de las clases me pude conectar, así que bueno, eso es lo bueno. Y estuvo bueno, entendí bastante. Y bueno, eso. Bueno, Gracias a Bueno, ustedes. gracias gracias, Sole por los Soledad. comentarios. Gracias, profes. Bueno, chicos, un Bueno, placer. chicas, nos vemos. Nos vemos. Esperamos algún día, capaz que algún día vamos a saludarlas por allá Exacto, y nos cruzamos. para conocerlas, Nos sí. cruzamos, ¿quién Al dice? menos yo que no las conozco personalmente. Exacto. Bueno, Bueno, nos vemos Nos entonces. vemos. Que anden cualquier bien. cosa que necesiten de la carrera, lo que sea, nos pueden conectar, contactar, como lo que quieran, Exactamente. lo que Y quieran. recuerden que no nos vamos del todo porque vamos a esperar sus material hechos para terminar la rúbrica final, por favor. La nota es muy importante, necesitamos pasar todas las notas y antes de enviársela a Leandro la vamos a subir a Claro, ¿bien? Por las dudas, si nos dicen algo, tienen algún comentario para hacernos. Por ejemplo, yo entregué y salgo con un 1, por ejemplo. Y va a salir con un 1 si no entregó nunca, ¿entienden? Sí, sí, Eso, sí. que quede claro. Bueno, chicas, Genial. Bueno, nos nos vemos. Muchas vemos, gracias. Chao, gracias. chao, que anden Gracias bien. por todo. Chau, chau.